Bienvenidos a un nuevo podcast Asefarma. Decía el filósofo argentino Jorge Santayana que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y de historia sabe muchísimo nuestro entrevistado de hoy. Bienvenido al podcast Asefarma, Antonio González Bueno. Muchas gracias. Antonio es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid y además es catedrático de Historia de la Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid también. Es académico numerario de la Real Academia Nacional de Farmacia y ha dedicado toda su vida a la docencia y a la investigación. Hoy vamos a hablar de farmacia, pero bueno, desde otro punto de vista y dando ciertos toques y pinceladas que no habíamos tocado en anteriores ocasiones, en anteriores episodios del podcast. Antonio, la primera pregunta vamos a referirla a la Real Academia Nacional de Farmacia, porque algunos medios la definen como un laboratorio de ideas. Quiero que me cuentes qué tipo de ideas se mueven en una institución de este tipo y sobre todo, bueno, pues sobre qué ideas basáis vuestro trabajo en la Real Academia. Bueno, en primer lugar, desde hace apenas una semana, nuestra academia tiene nuevo nombre. Bueno. Real Academia Nacional de Farmacia de España. Es una reforma que se incorpora a los nuevos estatutos que fueron aprobados hace apenas unas semanas. Efectivamente es un laboratorio de ideas, es decir, lo que hace la academia es lo que hacen los académicos, es decir, discutir sobre un tema que piensa el conjunto de académicos que tiene interés social y que, por supuesto, afecta al medicamento o a la farmacia en sí. ¿Y quién propone ese tema? ¿A alguien se le ocurre vamos a debatir sobre esto o es como un debate común sobre el que ya surge? La academia está bastante ordenada en estos aspectos. Está ordenada en secciones y cada sección propone al año 2 temas que se discuten dentro de la sección y que parecen interesantes. Esos temas pasan a la Junta General al Pleno de Académicos, que es la nueva denominación que tiene. Todavía no... Todo ha cambiado muchísimo. No me he aprendido la terminología y sigo empleando la antigua. Y el Pleno acepta y la secretaria de la Academia, la Secretaría Académica, organiza los temas de acuerdo con las disponibilidades de tiempo que tenemos disponibles. ¿Cuántos académicos formáis parte de la Real Academia Nacional de Farmacia de España? Pues somos un máximo de 50. Lamentablemente no se cubren todas las plazas porque siempre hay alguna vacante debido al fallecimiento de algunos de nuestros compañeros y que está la plaza sin cubrir, en proceso o en trámite para que se pueda cubrir. 50 máximo, siempre hay 2-3 vacantes disponibles, ¿no? Abiertas. Calcula unos 47, 48 en función del momento en que estemos hablando, pero estatutariamente 50. 50. ¿Y son todos los miembros farmacéuticos o no tiene por qué dedicarse? No. La academia tiene 40 sillones, 40 medallas reservadas para académicos que sean doctores en farmacia y las otras 10 para doctores en ciencias afines, es decir, personas para las que se les supone que tiene una capacitación que complementa o ayuda a conocer mejor algún problema de los que la academia trate. Médicos, químicos... Todos son doctores, o sea que entendemos que un requisito fundamental es ser doctor. Estatutariamente es requisito, sí. Diferentes ámbitos, pero doctor. Así es. Lo que sí me interesa recalcar es que el ámbito es toda España. Es decir, tenemos miembros gallegos, catalanes, andaluces, que vienen a nuestras reuniones, asisten bien telemáticamente, bien físicamente en los jueves, que es nuestro día de reunión. ¿Las reuniones son en Madrid? Las reuniones son en Madrid, en la calle de la Farmacia. ¿Muy propio el nombre? Sí, tiene ese nombre por nuestro edificio. Y las reuniones son físicamente allí, pero la conexión telemática está generalizada. Esto me sirve para enlazar a la siguiente pregunta, porque la Real Academia se asienta en un edificio de corte neoclásico
Y partiendo de ahí es que muchas veces se acusa a este tipo de instituciones de estar alejados de la realidad actual o del día a día. ¿Es el caso de la Real Academia Nacional de Farmacia o no? Pues espero que no, porque hacemos esfuerzos todos los posibles para que no sea así. Y lo hacemos desde muchos ángulos. Tenemos una televisión propia que hace que nuestras sesiones lleguen a todo aquel que quiera oírla. Tenemos un número muy importante de personas que conectan con nosotros desde el otro lado del Atlántico, muchas. Tenemos... ¿Destaca algún país en particular al otro lado del Atlántico? No, todos los hispanohablantes, o no hay... O sea, ¿no hay ninguno que sea más activo que otro? No, hay veces que Chile, hay veces que México, Argentina, depende de los temas también, ¿no? ¿Y su visión es similar a la que se debate aquí, o del tema de que se trate? ¿La visión que tienen allí es igual? No siempre. Nosotros a veces tratamos temas que afectan particularmente a Europa o a nuestro país, y a ellos eso se le queda más alejado de sus preocupaciones. Pero otros asuntos son de carácter más general y sí les afecta. Voy a ponerte un caso concreto. El jueves pasado debatimos sobre el papel del paciente en la legislación que está actualmente en trámite relacionada con el medicamento. Esto puede parecer un tema más local porque afecta a la legislación española sobre el medicamento. Sin embargo, es transversal, porque el papel que juega el paciente también es importante en el resto de los países. Es decir, que de alguna forma nuestras reflexiones sirven como elemento de discusión para que en otras academias o en otros foros se pueda discutir sobre algo que en ese momento está puesto en tela de juicio o sometido a interés en nuestro país. El paciente, que al final se ha convertido en el centro, ¿no?, de todas las iniciativas que, por ejemplo, en la oficina de farmacia se llevan a cabo. ¿Quién es el centro? El paciente. Ese es un tema que a mí me preocupa bastante, porque a veces ponemos las cosas en el centro y ahí se quedan. A mí me parece que la función o el papel del paciente no está en el centro. El papel ¿Y debería? No, el papel del paciente está en todo, no en el centro. Es decir, el que esté en el centro y no se le oiga, el que esté en el centro y no se tenga en cuenta su opinión, no me gusta. Que esté de verdad, ¿no? Exactamente. Es decir, que forme parte de la toma de decisiones, que se le oiga, que se le atienda. Eso me parece más relevante, ¿no? Esto es uno de los asuntos que tratamos el jueves pasado por hablarte de lo más próximo. ¿No? Si esta charla la hubiéramos tenido dentro de 3 semanas, probablemente te habría cambiado el discurso, pero bueno, es lo que tengo ahora en la cabeza, es lo que tengo en la cabeza hoy. Sí que es verdad que es una necesidad que acusan desde diferentes ámbitos. Hace poco entrevistamos al presidente de ALCER, que es la Sociedad Española de enfermedades renales, y nos decía precisamente esto, que no se tiene en cuenta al paciente que tiene enfermedad renal y tiene no solo mucho que decir, sino mucho sobre lo que contar, cómo es su experiencia. Claro, este es el asunto, que a veces se nos va las discusiones en términos económicos o en términos más sociales y realmente cuál es la experiencia que vive quien emplea ese medicamento. Es decir, no ya por pues un ensayo en fase 4, o sea, no ya por un sistema de farmacovigilancia, sino realmente
¿cuál es la sensación que tiene el paciente sobre ese medicamento? Y hay que oírla, es decir, que igual que hay que oír al que ha ideado el medicamento, a quien comercializa el medicamento, hay que oír evidentemente al Sistema Nacional de Salud, porque los costes son importantes, hay que mantener un equilibrio, pero el paciente también tiene voz. No hay que situarlo en el centro, hay que hacerle partícipe. ¿Puede ser este uno de los retos? Sin duda. Ya no solo de la Real Academia, sino... Sin duda. Si tú coges cómo han ido cambiando simplemente el título de la ley del medicamento, te vas dando cuenta que empezó siendo una ley del medicamento, luego se le añadió un concepto nuevo que fue el de uso racional. Ya era ley del medicamento y el uso racional del medicamento. Entonces, progresivamente, el paciente va teniendo un rol más destacado. A mí lo que me preocupa es que ese rol no sea teórico, sino que sea práctico. Es decir, que efectivamente la opinión del paciente, y en el fondo pacientes somos todos, y bueno, como decía uno de mis compañeros el jueves pasado, y quien no lo es, basta con que vaya al hospital y se haga un análisis de sangre para darse cuenta que efectivamente, pues ya a nuestras edades se es paciente. El paciente tiene una opinión, y esa opinión tiene tanta importancia como la del fabricante o la del propio Sistema Nacional de Salud. ¿Hay algún material, espacio, lugar que destaque dentro de la Real Academia Nacional de Farmacia? No sé, el archivo, la biblioteca, algún salón. Te cuento. Por razones de que el bibliotecario de la Academia en estos momentos soy yo, pues me he traído unos datos. ¿Casualidades de la vida? Bueno, creo que había pocos más dispuestos. Me he traído algunos datos sobre nuestra biblioteca. Nosotros tenemos 14.000 volúmenes. La ventaja de esos 14.000 es que todos están relacionados de una u otra forma con la farmacia, con lo cual es una biblioteca especializada, pero muy amplia. De esos 14.000 volúmenes, 351 son manuscritos, 1.500 son fondos fotográficos y 12.000 publicaciones periódicas, lo cual hace que sea una biblioteca de absoluta referencia. Y en cuanto a los materiales, tenemos 32 obras impresas anteriores a 1600, lo cual hace que sea una biblioteca muy querida para cualquier bibliófilo, y nuestro libro más antiguo está fechado en julio de 1519 y son una versión de los cánones de Messué. Esto me lo he traído escrito porque no me lo sé de memoria. Bueno, no, pero muestra un poco... Con esto te quiero decir que tenemos unos fondos impresionantes, ¿no? ¿Y por qué tenemos estos fondos? Pues tenemos estos fondos porque desde el siglo XVI ha habido una preocupación por parte de los farmacéuticos por conservar este patrimonio. ¿De dónde han salido los fondos? Los ¿Donaciones? No. ¿Compra? Los fondos son los fondos de los farmacéuticos. ¿No? Nosotros desde el siglo XVI tenemos constancia de la organización de grupos, principio de carácter devocional, formados por farmacéuticos, posteriormente de carácter gremial, y hemos conservado sus materiales. Nuestra obligación es que estos materiales se conserven y pasen a nuestros descendientes, quienes ocupen la academia cuando nosotros ya no estemos. Lo mismo ocurre con el edificio. El edificio es de los farmacéuticos. Se levantó por suscripción popular entre farmacéuticos. Por tanto, es propiedad de los farmacéuticos. Oficialmente está registrado a nombre de la academia, pero la academia es consciente que como tal ente tiene una historia, y esa historia es la de los farmacéuticos que vivieron antes que nosotros, siglos antes. Nuestros archivos tienen documentación desde el siglo XVII,
documentación que se mantiene hasta hoy, desde el 17 hasta el 21. Por tanto, nuestro fondo bibliográfico y archivístico es un sueño para cualquier historiador, y nuestra obligación es conservarlo. Por eso la Academia desde hace años tiene una política de protección de fondos que hace que estén disponibles en red. Nuestra biblioteca anterior al 19 está toda ya digitalizada. Se puede acceder a los materiales desde cualquier ordenador. Cualquier profesional puede Cualquier consultar. persona es totalmente libre, está abierta, y de hecho tenemos muchísimas consultas no solo de farmacéuticos, también de historiadores o curiosos. Curiosos, ¿no? Sí, porque ya te digo, nuestras consultas son muy generales y además muy amplias. Y luego tenemos, pues claro, nuestros espacios de reunión. Hace 2 años inauguramos una sala de exposiciones temporales, que por supuesto es pública y es gratuita, como todo en nuestra academia. Nosotros no cobramos ninguna entrada, nos mantenemos con los fondos de los presupuestos nacionales cuando llegan, y por tanto estamos en una situación de servicio público. Nuestra razón de ser es esa, es servir de la mejor manera posible, de la mejor manera que sabemos, a la sociedad. Y por tanto, en esa sala de exposiciones temporales pues exponemos lo mejor que tenemos sobre cada uno de los temas que exponemos. Luego tenemos nuestra sala de reuniones, tenemos salas distintas, 3, 4 salas. Por supuesto, nuestra biblioteca, que es de uso público, se puede consultar físicamente dentro del horario de consultas, y un gabinete de recuerdos de los académicos que actualmente estamos reorganizando para adecuarlo un poco más a la museología actual. Como responsable de la biblioteca, eres un poco el guardián del saber de la Real Academia, digamos. Del saber no, en todo caso del saber material. Del saber farmacéutico. Sí. Quería preguntarte, dentro de ese papel, ¿cómo crees que ha evolucionado la farmacia? Y sobre todo si consideras que ahora nos encontramos en una evolución más disruptiva, que es más rápida y los efectos son más a corto plazo, ¿o no? La farmacia ha evolucionado como evoluciona la sociedad. Esto, como ocurre siempre. Es decir, que la farmacia no es nada singular, no es nada exótico. La farmacia forma parte de nuestra vida, como la salud o la enfermedad. No tiene otro sentido. Nosotros lo que hacemos es hacer que los conocimientos disponibles estén más generalizados, y sobre todo aportar algo que en el mundo actual nos parece, o por lo menos me parece muy interesante, que es que no hay noticias falsas. Es decir, que lo que comunicamos tiene un sello de calidad y un sello de autenticidad más o menos opinable, pero que no es una fake news, es una realidad. Entonces, pues la farmacia evoluciona a la misma velocidad que lo hace la sociedad. ¿Esta evolución es rápida? Sí. ¿Es disruptiva? Sí. ¿Cada vez más? Pues sí, porque cada vez los avances técnicos, en los que la farmacia evidentemente está sujeta, pues son más rápidos. Cada vez tenemos más herramientas, cada vez el investigador y el usuario, el público, tiene acceso a más y a más diversa información. ¿Y sabe cribarla o no? Pues eso es una de nuestras obligaciones. Es decir, una de las obligaciones, no solo de la Academia de Farmacia, sino de todas las academias, es transmitir información veraz. Esto ya es muy importante. Es decir, que no haya bulos, que se entienda que cuando se recomienda una vacunación hay detrás una razón científica. No nos mueven fines económicos o comerciales, nos mueve la información
científica y técnica, que al público le llegue una información veraz y le llegue por los caminos que puedan llegar. Nosotros tenemos Facebook, nosotros tenemos un buen número participamos en prácticamente todas las redes, porque nuestra misión es llegar a la sociedad. Es decir, eso que tú comentabas antes de... parece que es una torre de marfil donde está el saber y no puede salir porque como la biblioteca de Alejandría, exactamente, ¿no? Porque es secreto. No, nuestra misión es la contraria. Queremos ser un faro, es decir, transmitir esa luz a todos los que estén interesados en recibirla. Y que sea una luz de calidad. Y que esa luz sea de calidad y que sirva. Es decir, la opinión que puede tener un especialista que se dedica a diseñar ese tipo de vacunas y que nos cuenta en nuestras sesiones los pros y los contras que tiene, las dificultades que encuentra en la fabricación del producto, los problemas con la administración para el registro o los problemas con la utilización de animales para la experimentación. Todo eso es muy importante y todo eso requiere que haya una academia que sea que esté formada por personas de muy distinta capacidad de discusión, ¿no? Por eso no es una academia de microbiólogos o de bioquímicos o de expertos en legislación, es una academia donde todos intentamos, en la medida de nuestras limitaciones, colaborar a que esa información que recibe la sociedad esté bien tasada, bien medida, no tenga, sea lo menos objetiva posible dentro de las capacidades que tiene de objetividad el ser humano. Es decir, transmitir lo que nosotros estimamos que tiene fuerza suficiente para que se entienda, se comprenda y se valore. Claro, la valoración final la hace el usuario. Nosotros impartimos ideas y por eso esa mención que hacías al principio de laboratorio de ideas me parece muy sensata. Efectivamente, eso es lo que intenta dar, transmitir a la sociedad esa información objetiva y veraz. Y cada vez el usuario cuestiona más la información que se le transmite, pero a donde quiero llegar es esa información se puede transmitir pues desde muchas vías. Queremos ser un faro, pero tiene que estar de tal manera mascada que el usuario no tenga pie para cuestionarla o para dar por válida otras opiniones, otras comunicaciones que desinforman más que... Todo es cuestionable. No, la verdad absoluta es un asunto de teólogos. Nosotros ahí no entramos. Entra la Real Academia de Teólogos. No hay tal, pero bueno, quiero decir, no existe esa objetividad. Nosotros transmitimos lo que en nuestra experiencia, y mis compañeros tienen una amplísima experiencia y una exquisita formación, creen que es lo que el usuario debe conocer. La sociedad demanda información veraz y nosotros es lo que aportamos. Pero cada vez más rápida, más de consumo fácil. Pues nosotros aportamos unos conocimientos que están ahí, los puedes ver en YouTube y puedes revisarlos las veces que quieras. Intentamos dar la mayor claridad posible. Entonces, bueno, ahí está la opinión. Yo no puedo obligarte a que sigas esa opinión. Yo puedo, y es nuestra misión, darte esa opinión. Tú, como usuaria, podrás seguirla o no, pero yo estoy tranquilo porque he transmitido lo que creo que debes saber. Nosotros somos un servicio a la sociedad. Nuestros fondos provienen de los presupuestos estatales, es decir, provienen de los bolsillos de los ciudadanos de este país. Por tanto, nos debemos a los ciudadanos de este país. Lo que decías al principio de un servicio público. Claro, pensar en otra cosa sería tergiversar la esencia de nuestra academia. Nosotros tenemos una
casi te diría necesidad de actualización continua. Por eso nuestros estatutos acaban de ser publicados. Cada vez queremos estar más cerca de quien nos paga, es decir, de la sociedad en definitiva. Y nuestros trabajos, la elección de quienes vamos a compartir espacio académico, todo eso no lo hacemos en función de razones personales, lo hacemos teniendo como meta no la amistad personal que me puedo unir contigo, sino de qué forma tú vas a colaborar a hacer mejor la información que vamos a transmitir, de qué forma nos vas a permitir con tus saberes enriquecer nuestro conocimiento, nosotros mismos formarnos, porque en definitiva la mejor forma de transmitir una información es recibirla, amoldarla a lo que tú conoces y luego poder transmitirla, poder compartirla. Antonio, formas parte también de la Sociedad de Docentes Universitarios de Historia de la Farmacia y recientemente habéis estado en unas jornadas que se celebran de forma bianual. Sí. Esta vez fue en Vizcaya. En Plencia. ¿Qué hacéis en estas jornadas y sobre todo qué hacéis en la sociedad? Bueno, pues para nuestra sociedad de docentes, la formación de los futuros farmacéuticos es básica. ¿Les interesa la historia a los futuros farmacéuticos? Esa es nuestra obligación. Es decir, tenemos que emplear los medios necesarios para que el alumnado entienda por qué les transmitimos conocimiento histórico. Lamentablemente, partimos de una base muy endeble, ¿no? Yo soy de ciencias, yo no leo latín, yo no he leído un clásico, a mí solo me interesa la experimentación. Y nuestra misión es rellenar de humanismo esa formación técnica. Ayudar al alumno, al alumnado, a que, independientemente de los conocimientos que el resto del profesorado le transmite, tiene que pensar, tiene que aprender a reflexionar. Y que a lo largo de la historia, las ideas totémicas que mueven la sociedad han ido cambiando. Y que igual que han cambiado a lo largo de la historia, van a seguir cambiando. Ese concepto evolutivo no se adquiere si no hay una reflexión por parte del alumno. Entonces nuestra misión como docentes de Historia de la Farmacia es transmitir ese dinamismo de la evolución conceptual de la farmacia y del medicamento. ¿Qué hacemos en estas reuniones? Pues nos reunimos todos los profesores que impartimos docencia en Historia de la Farmacia y ponemos en común qué técnicas hemos usado, qué resultados hemos obtenido y de qué forma eso puede ayudar a otros compañeros a modificar, reutilizar, reevaluar cuál ha sido nuestra experiencia y que la pueda emplear o no. También recogemos los nuevos avances que ha habido en nuestro campo de investigación. La historia de la farmacia es una disciplina como cualquier otra que tiene sus investigadores y que evidentemente desarrolla su trabajo. La historia no es estática. La visión que hoy tenemos de las ideas de Plinio o de la presencia de la mujer en la sociedad no son las mismas que las del siglo XVIII o del siglo XIX. Entonces esas nuevas visiones provenientes de nuestro propio esfuerzo investigador pues también las compartimos. Compartir entre los profesionales que nos dedicamos al mismo ámbito de la docencia nuestras experiencias. Y lo hacemos desde una doble vía. Por un lado, presentamos nuestras ponencias como en un congreso clásico y por otro, y para mí la más importante,
nos tomamos unas cervezas y hablamos con tranquilidad, de tú a tú, de cómo han ido las cosas, de cómo son nuestras relaciones personales con el resto de nuestros compañeros. Es decir, hay una reunión informal que para mí es casi tan importante o ¿Es más. previa o posterior? Pues a la vez. A la vez. Yo digo, si es previa sirve como para allanar un poquito el terreno A la y luego vez, ya... es a la vez. Hace además que los profesionales que nos dedicamos a la misma docencia nos sintamos más próximos, más vinculados, más relacionados, que no un distanciamiento que se produce a través del correo electrónico o poco esa frialdad, más. ¿no? Sí, que da la tecnología. exactamente, ¿no? Intentamos que se enriquezca personalmente un poco más, como también intentamos que nuestros alumnos perciban esa sensación de evolución que tiene la propia disciplina. Antonio, hemos ido entrevistando en los podcasts ASEFarma a lo largo de esta temporada, del anterior, y muchos nos decían que la pandemia ha marcado un antes y un después. Antes de la pandemia yo hacía no sé qué, después de la pandemia ha cambiado, el paradigma ha sido tal cual, tal. A lo largo de la historia, bueno, la pandemia está claro que ha marcado un antes y un después en todos los sentidos. A lo largo de la historia, ¿ha habido algún otro momento que haya supuesto una ruptura de decir hasta aquí, a partir de aquí se hacen las cosas de otra manera, se piensa de otra manera, evoluciona todo diferente? Por supuesto, por supuesto. Antes hemos comentado que la farmacia evoluciona con la sociedad, con la ciencia. Los avances científicos hacen que las situaciones cambien, ¿no? Voy a ponerte algunos ejemplos. Muchas veces me preguntan cuál es el medicamento que ha cambiado a la sociedad. Y hasta hace poco yo respondía la penicilina. Realmente la penicilina supuso una revolución. Pero desde hace poco he cambiado. ¿Cuál consideras que es? Pues fíjate, considero que es la píldora. Porque ha permitido que la mitad de la población entre a formar parte del mundo científico y del mundo académico. Es decir, a veces valoramos más la eficacia que lo que realmente puede aportar. Y ahí la píldora anticonceptiva ha aportado una facilidad para el trabajo de la mujer muy importante. Es decir, ha permitido que la mujer realmente tome el papel que le corresponde como la mitad de la sociedad que es, ¿no? Me preguntaba si ha habido un gran cambio. Claro que lo ha habido. La fabricación industrial del medicamento. El medicamento es un producto costoso. El que se tenga que fabricar de manera personal para cada enfermo hacía que ese medicamento fuera accesible a un grupo muy pequeño de población. El desarrollo de la fabricación industrial hizo que ese medicamento fuera más económico, estuviera al alcance de una población mayor. Antes te he dicho que la penicilina supuso un cambio trascendental. Ahora no te puedo hablar de un medicamento, te estoy hablando de un proceso. Pero realmente si la penicilina hubiera seguido fabricándose como una fórmula magistral o como un preparado oficinal, ¿tendría el peso que tiene hoy? No. Es decir, fue gracias a que existía ya un desarrollo de fabricación industrial el que hizo que la sociedad en su conjunto pudiera disponer de un medicamento que era efectivo. No se puede separar sociedad, economía, farmacia, ciencia, todo es un conjunto. Y quien no lo ve así no va a tener una visión plena de lo que realmente es la farmacia. Quien lo atomice está perdido. No se puede atomizar. Yo no puedo explicar los cambios en la farmacia si no conozco cuál es la situación social y económica del momento. Es fundamental. Es verdad que eso exige mayor conocimiento, mayor preparación, etcétera. Pero es que es eso. Sin olvidar todo lo que trae. Claro, ¿no? es que la historia lo que te hace es ayudarte a reflexionar sobre el futuro. O sea, nosotros no solo nos planteamos cómo fue el pasado,
que también, pero nos planteamos cómo fue el pasado, qué soluciones se dieron en el pasado y qué éxito tuvieron o qué fracaso supusieron para poderlas volver a aplicar hoy. ¿Qué aprendizaje aportaron? ¿Qué podemos aprender de la experiencia de nuestros mayores? Eso es lo que interesa a la historia. Y teniendo todo eso sobre la mesa, ¿cuál crees que es el futuro de la farmacia? Y sobre todo de la profesión farmacéutica. Claro, ¿Cómo lo ves? Las bolas de cristal no han sido nunca lo mío, ¿no? Tampoco el echar las cartas. Pero cuando he pensado sobre eso, que alguna vez lo he hecho, hay dos posturas que chocan en mi cabeza. ¿Cuáles son? Por un lado, me da pánico la separación entre el primer y el tercer mundo. Me da miedo el que vayamos hacia una medicina tan personalizada, tan eficaz, pero tan propia de un individuo concreto, que las grandes pandemias que existen fuera de nuestro mundo queden olvidadas. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues yo creo que hacia una terapéutica cada vez más individualizada en el primer mundo, que va a ser mucho más efectiva en ese. Enrich tenía un concepto que era la bala mágica, ¿no? Aquello de dar justo en el blanco. Pues yo creo que ese justo en el blanco no va tanto por el producto químico que Enrich sintetiza, sino que va más a la propia modificación de cada individuo, de la naturaleza de cada individuo, del tratamiento personalizado. Pero esto me da miedo que sea una situación en la que no se tengan en cuenta los valores de generosidad o de apertura de miras hacia quienes no viven en nuestra sociedad. Es en decir, este primer mundo, ¿no? Me da miedo a ese primer mundo que se centra en las puertas de mi casa. Es decir, ese primer mundo egoísta, exacto, ¿no? Que mira solo y que ese tercer mundo no está solo en África o en América o en India. Ese tercer mundo está ahí fuera. Es decir, que lo tengo a 2 calles de ti, en el aeropuerto o en ese que está pidiendo en la esquina. ¿Qué sanidad va a tener esta persona? ¿Y crees que eso en algún momento va a formar parte del debate? Porque ahora se habla mucho de inteligencia artificial, nos llevamos las manos a la cabeza porque la IA va a suplantar profesiones, pero este otro debate, que es la realidad de hoy, se deja aparcado. No debe. Yo creo que no debemos guiarnos solo por asuntos tecnológicos o economicistas, sino que los asuntos de carácter humanitario o ético deben prevalecer, deben ser especialmente valorados y que la atención sanitaria que necesitamos tiene que tener una cobertura universal. No puede estar dedicada solo a una minoría que cada vez es menor. Es decir, que si los costes por la individualización del proceso llevan a que cada vez el tratamiento es más caro, cada vez van a ser menos los que van a tener acceso a ese tratamiento. Y eso me preocupa. O sea, por un lado, me parece muy interesante esa línea de avance hacia la medicina personalizada, pero por otra parte me da un miedo a que se pierda el concepto de universalidad de la medicina. ¿Qué supone la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial, y lo hemos discutido en la academia en varias ocasiones, la inteligencia artificial es un método, un buen método, y hasta ahí. No es más, no es ninguna solución. Las soluciones las damos nosotros, las dan los políticos, las dan los que votamos a los políticos, las damos todos. Esas soluciones no las da la inteligencia artificial.
La inteligencia responde a lo que se le pregunta, y si la pregunta no es correcta, la respuesta será correcta, pero no es la adecuada a lo que nosotros buscamos. Por tanto, hay que usarla, por supuesto. ¿Es útil? Por supuesto. Hablando con un farmacéutico hace poco me decía, yo es que creo que la inteligencia artificial es como tener un asistente muy listo. Exactamente. Es como, bueno, para venir aquí yo le he preguntado a Google cómo llego y me ha dicho la tercera boca que hay a la derecha. Perfecto, no se ha equivocado. Le he dado bien la dirección. Si le hubiera dado mal la dirección me hubiera mandado a otro sitio. Es un asistente. Y ya sería ahí este Google que no atina. Exactamente, es un asistente. Si yo no le hago bien las preguntas, yo no tengo las respuestas adecuadas. ¿Me soluciona la vida? Me ayuda a solucionar la vida, no me la soluciona. Me ayuda a llegar. Si tú no me hubieras convocado, yo no hubiera llegado. Ha habido una decisión personal tuya y mía de que quedemos hoy para hablar un rato sobre temas que nos pueden interesar a los dos y Dios quiera que también al público en general. pero ha sido así. Es decir, si no hay esa voluntad previa, no hay resultado. No hay resultado. Antonio, recomiéndanos un libro. Uf. Así. No puedo. 2. No puedo. No puedo recomendar un libro. No soy. No soy hombre de una lectura. Tengo siempre 2 o 3 libros encima de la mesa de trabajo y los voy cambiando según mi estado de ánimo. Pues reformulo la pregunta. ¿Qué estás leyendo ahora mismo? Ahora mismo estoy leyendo una biografía de Menéndez Pelayo. ¿Ves? Más fácil. ¿Cómo ves al farmacéutico hoy? Decidido, indeciso, consciente de lo que tiene tras el mostrador en el sector en general, comprometido con su profesión vocacional, o nada de esto. Pues mira, yo me niego a llamar farmacéutico a una persona que, pese a tener el título, no piensa en el enfermo. Quien vive solo para hacer dinero, quien piensa que la farmacia es un medio de obtener riqueza, creo que no merece ser llamado farmacéutico. Yo sé que esto puede ser políticamente incorrecto. Bueno, estas son las respuestas más jugosas, las que son políticamente incorrectas. Es mi opinión. El farmacéutico es una persona que, como todos los profesionales, tiene que estar interesado en lo que hace. Y lo que hace es desarrollar un papel social muy importante. El farmacéutico es quien transmite a la sociedad en general lo que ha aprendido durante su formación. La formación del farmacéutico es larga. Es larga porque exige una maduración de ideas y un saber transmitir un consejo. Coger un medicamento, una caja con un medicamento industrial, ponerlo encima de la mesa y hacer caja, no necesita 6 años o 5 años de estudio. Necesitas un robot. Nada, eso lo hace una máquina. Yo muchas veces le digo a mis alumnos que realmente entonces, ¿cuánto se tardaría? Si para poner una caja encima de una mesa se necesitan 5 años, ¿cuánto se necesita para aprender a cortar jamón? Que es mucho más complicado. Pues 10. Claro, y no es así. ¿Por qué no es así? Porque la sociedad demanda una formación y esa formación va unida a algo que es fundamental. Y eso la Academia de la Lengua lo recuerda muy claramente. El farmacéutico no vende, el farmacéutico dispensa. ¿Y por qué dispensa? Porque junto al hecho de la venta va unido el consejo. Y eso es el farmacéutico. El farmacéutico es el consejo. Y si no hay consejo, no hay farmacéutico. En mi opinión. El farmacéutico tiene que estar al frente de su oficina de farmacia. ¿Quién va a dar el consejo? Como profesional sanitario que es.
¿Quién va a dar el consejo? ¿Alguien se imagina un médico que no esté en su lugar de diagnóstico? Pues no. Y es tan importante un médico tan importante como un farmacéutico. No hay uno si no hay otro. Son las dos patas del mismo banco. Entonces, el farmacéutico tiene que tener, desde mi punto de vista, repito que es una opinión personal, debe de tener muy claro que su papel está al servicio de la sociedad. Y por tanto es vocacional. Y si no es vocacional, mal vamos. Porque su misión es básica para la sociedad. Y eso se ha puesto de manifiesto cuando la epidemia del COVID que tú comentabas, ¿no? Al farmacéutico se le consulta de todo. Y cuando digo de todo, es que se confía en él. Y eso es lo importante del farmacéutico. Que cuando hay un problema de salud, se acude a él porque se sabe que su opinión es como la de la academia, veraz. Es decir, un farmacéutico no me va a mentir para venderme Eso no es un farmacéutico, eso es un vendedor. No está estudiando 5 años para hacer eso. Para eso hace otras cosas. Entonces, la sociedad confía en el farmacéutico porque el farmacéutico ha transmitido a lo largo de la historia ese saber estar, ese saber compartir y esa formación. Es llamativo que durante los siglos en que el ejercicio profesional quedaba solo en manos de varones, la confianza con el farmacéutico era tal que hasta los asuntos más íntimos femeninos le eran consultados. ¿Qué prueba eso? Pues lo que prueba es que sistemáticamente se le ha reconocido esa importancia social que tiene. Y eso es lo que va a hacer que el farmacéutico perviva. ¿Cuál es el futuro del farmacéutico? El consejo. El consejo. El consejo profesional. Su experiencia. El transmitir lo que la población sabe que es veraz. Te va a mandar al médico cuando no se sienta con suficiente fuerza para saber cuál es tu causa. Te va a solventar tu problema cuando pueda solventarlo. Te va a dar unas pautas de qué puedes hacer y qué no puedes hacer cuando estés tomando ese medicamento. Y te conoce. Y conoce cuál es tu medio de vida. Y te recuerda, y no lleves a los niños, y lava la fruta. Y dices tú, pero ¿y eso qué tiene que ver con la farmacia? Eso tiene que ver con la salud. Claro. Y el farmacéutico es el tótem de la salud. Es decir, al primero que se le va a preguntar por esa confianza que tiene y que ha tenido. ¿Puede sustituir una máquina al farmacéutico? ¿Podrá en algún momento la inteligencia artificial sustituir al farmacéutico? Al farmacéutico, no. A la dispensación, no. A la venta, sí. A la venta, sí. Pero para mí, quien vende no es farmacéutico. Me ha quedado clarísimo la conclusión, personal o no. Personal, claramente personal. Clarísima la conclusión. Muchísimas gracias, Antonio. Una charla muy inspiradora, instructiva y, bueno, interesante. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.